Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En este tiempo, en este día que comenzamos la Semana Santa, a través del Domingo de Ramos, recordamos este capítulo en el cual Jesús entra triunfante a Jerusalén con la intención de ser, de proclamarse, en este caso, rey, pero en un reinado que no es el esperado por todos, sino un reinado, el reinado de la caridad, el reinado de la entrega, el reinado del amor. Jerusalén era la ciudad del gran rey, era el centro ceremonial, el centro religioso, el centro político, el lugar donde se había construido el templo de Jerusalén, el lugar del encuentro. Y Jesús hace esa entrada pues para finalmente llevar la victoria de Dios a esta ciudad y a toda la humanidad, y desde allí pues ocupar su trono divino, el trono del amor, el trono de la entrega, el trono de la cruz, y traernos a todos la salvación. Por eso es que recordamos ese capítulo con las palmas,
porque al entrar, como hemos escuchado, ellos arrancaban palmas y las ponían sobre el camino para darle pleitesía y gloria. Pero sobre todo aquí hay dos ideas, ¿no? La palma es signo también de vida, en este caso la vida que van a hacer nosotros a través de la salvación, a través de la resurrección, y finalmente cómo vamos nosotros peregrinando en nuestro camino hacia esa resurrección y hacia esa vida. Pero siempre, nunca hay que olvidar que la puerta para entrar en la vida es la cruz. Así que por eso es que esta celebración abre la Semana Mayor, abre la Semana Santa, la semana en la que meditaremos sobre los misterios de nuestra redención, y hoy, como a manera de introducción, leeremos un poquito la pasión y recordaremos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y ojalá que también, así como pues que nosotros pues no nos veamos tentados como aquel pueblo que en algún momento dijo Hosana al Hijo de David, y después esos gritos de aclamación se convirtieron en un crucifícale. Que nosotros más bien prevalezca que Jesús sea nuestro Rey siempre y que siempre podamos glorificarlo. Vamos entonces a cantarle la aclamación que lo proclama como nuestro Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva, viva Cristo Rey. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento. Primera lectura. No apartaré mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta
para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de las asambleas te alabaré. Fiel es el Señor, alábenlo, glorificarlo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote,
fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me das si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba Jesús hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es,
apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús, el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. después de deliberar, compraron con aquellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre.
Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomarán las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se le habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Está llamando a Elías. enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas.
De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como introducción a la Semana Mayor, pues está la meditación sobre la Pasión, meditación que siempre nos es útil para poder meditar sobre el amor de Dios, para darnos cuenta y sopesar cuánto es que Dios nos ama y de qué fue capaz para demostrárnoslo. Y ciertamente la meditación de la Pasión es como al principio de la Semana Santa es como un llamado como para que nosotros verdaderamente en esta semana nos preparemos y nos introduzcamos en la profunda meditación sobre estos misterios que nos trajeron vida. Siempre la cruz viene a ser como algo que va revelando, que abre los ojos, que arroja luz sobre muchas cuestiones, arroja luz sobre muchas de nuestras actitudes. Muchas veces uno puede descubrir a sus amigos no en las buenas, sino especialmente en las malas. Porque ahí es cuando uno descubre que los que te aman no te aman por lo que tienes, por lo que les das, sino te aman por ti mismo. Y cuando uno está en un momento de tribulación, los que se quedan demuestran que te aman por ti y que te aman a ti. Y en el caso de Jesús sucede y ha sucedido lo mismo. Cuando viene la cruz, pues ahí se revela hasta dónde están los que sí, hasta dónde están los que no. También se revela un poquito nuestra actitud ante la tentación, un poquito haciendo la comparación. Creo que todos nosotros nos enfrentamos a el mismo esquema. La primera tentación que le sucedió a Eva, pues se puso enfrente de Eva una oferta que estaba hablando de su seguridad, que estaba hablando de su beneficio, que le estaba ofreciendo a Eva un beneficio para ella misma. Eva, en vez de pensar en obedecer a Dios, en vez de pensar en lo que Dios le había pedido, ella pensó en sí misma. Ella se olvidó de la propuesta de Dios y pensando equivocadamente que
bajo esta oferta, pues Dios la había traicionado y Dios ya no la amaba y la había engañado. El diablo supo sembrar en el corazón de Eva la desconfianza, supo sembrar en el corazón de Eva el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza en las cosas de Dios. Y Eva pudo haberse sacrificado, pudo haber dicho que no, pudo haber corrido a Dios para poder aclarar la duda, pudo haberse unido a Dios y haber desechado la desconfianza y el miedo. Pero Eva decidió por el egoísmo, Eva decidió por lo que estaba más a la mano, Eva decidió por lo más fácil. No se quiso sacrificar. Nosotros muchas veces, todo el tiempo creo que nos estamos enfrentando a este tipo de desafíos. La tentación se nos presenta de la misma manera siempre y se nos presenta el mismo esquema. Y creo que la cruz es una ayuda maravillosa porque, un poquito comparando con Jesús, Jesús se encuentra en una situación en la que también se le ofrece el sacrificio. A Eva se le ofreció sacrificarse y no lo hizo. A Jesús también se le ofrece el sacrificio. Obviamente, la comparación es un poquito abismal porque pues Eva era simplemente no comer un fruto. Para Jesús era probar un sufrimiento del cual nosotros no tenemos cálculo. Porque ciertamente, primero pensando al nivel humano, Jesús sufrió terriblemente. Dicen los investigadores de la Sindone que con todo lo que le pasó a Jesús hubiesen muerto 7 personas. O sea, en otras palabras, Jesús murió la muerte de 7 hombres. Fue una muerte terrible, un maltrato brutal, fue horripilante en el nivel humano, pero aún ahí la perspectiva todavía es, tenemos nada más si nada más nos referimos a ese aspecto, nos vamos a quedar cortos de lo que verdaderamente significó la pasión, porque aquí no nada más se estaba muriendo un hombre, se estaba muriendo Dios, Dios estaba dando la vida. Y pensar en que en aquel que es la vida, que Él dé la vida, es una contradicción infinita. Es una humillación que ninguno de nosotros podría comprender porque no somos Dios. El sufrimiento que pasó Jesús es incalculable y por lo mismo es incalculables sus méritos. Vean ustedes que tal vez en la cobardía de Eva y tal vez en nuestra cobardía de no decir, bueno, me sacrifico, fue necesario que Jesús viniera y ciertamente pasó por el miedo, pasó por el nerviosismo, sí, pero sin embargo Jesús dijo, aceptó la cruz, temblando. En ese sentido no podemos decir que Dios no comprendiese nuestros sufrimientos, no comprenda que nosotros sufrimos, Él sufrió igual, y yo creo que sufrió mucho más. Y sin embargo, Jesús tal vez a Eva, tal vez a nosotros nos está diciendo, pues mira, tú no lo asumiste, tú no fuiste generoso, yo sí, tú no me amas, yo sí te amo, y estoy dispuesto a entregarme. Y así fue, y se entregó. Y con esto nos trajo la salvación, nos abrió los veneros de la gracia de Dios, nos abrió una nueva esperanza y dio un nuevo sentido a nuestra vida, porque ve tú que ahora todos los sufrimientos que nosotros pasamos tienen un sentido trascendental, tienen una gran promesa. Cuando Jesús explicaba a los discípulos y se los explicó una y otra vez que iba a ser crucificado, los discípulos nada más escuchaban acerca de la cruz y acerca de los sufrimientos, pero Jesús siempre terminaba, y creo que no le pusieron suficiente atención, porque Jesús siempre terminaba con esto: crucificarán al Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitará. Pongámonos a pensar, si Eva hubiera dicho no a aquel fruto prohibido, si ella se hubiera sacrificado, ¿qué hubiera resultado de eso? Pues no estaríamos aquí nosotros sufriendo, no hubiera tenido que venir este sufrimiento para Dios mismo, hubiéramos salvado muchas cosas. El resultado del sufrimiento por amor, la verdad, vale la pena.
Dios no nos pide sufrir así per se, nada más porque sí, nada más por vernos sufrir. Hay una gran promesa. Cuando nosotros sufrimos por amor, el resultado es la vida, el resultado es la resurrección. ¿Valdrá la pena sufrir? ¿Valdrá la pena decir sí al sacrificio? Yo creo que sí. Jesús nos da el ejemplo. Miren, ahí está, yo me subo a la cruz por amor. Ya en la cruz, ya en la entrega, ya tenemos algo que vale la pena, porque está la demostración profunda, profundísima, trascendental, radical del amor de Dios. Y si nosotros hacemos lo mismo, está profundamente demostrado nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás. Ya ahí, ya por ese solo hecho, vale la pena. Pero por si fuera poco, además hay una recompensa, además hay una promesa de resurrección. Esta semana es lo que vamos a meditar, es el alcance de la Semana Santa, el alcance de la próxima Pascua. Hoy que estamos sufriendo muchas cosas, hoy que estamos pasando por momentos difíciles, nosotros podemos comprender un poquito lo que es el sufrimiento, podríamos comprender un poquito lo que es el amor, si esto que sufrimos lo unimos a la cruz de Cristo y le damos el sentido que Cristo le dio, el sentido de la entrega, el sentido del amor. Jesús no es que Dios permita que suframos nada más así porque sí. Hay una gran razón y en esa gran razón también Dios nos acompaña, nos fortalece, está con nosotros, tiene tal empatía que sufre con nosotros. Así que no hay que tenerle miedo a la cruz, no hay que ser cobardes. Jesús nos da el ejemplo, Jesús nos da la salvación a través de esto. Así que vamos a votar, vamos a meditar esta semana, vamos a introducirnos verdaderamente con mucha oración, con mucha profundidad a esta Semana Santa tan especial, porque se nos ha dado la oportunidad ahora sí, ya no de irnos de vacaciones y aprovechar así como que el no tener que trabajar para salir, sino ahora sí, ahí guardaditos en nuestra casa, tendremos la oportunidad de verdaderamente meditar. Meditemos en nuestros pecados, aprovechemos para arrepentirnos de ellos, para pedirle perdón a Jesús, para entender la trascendencia de nuestras malas obras, de nuestras cobardías, de nuestras indecisiones que han provocado tanto sufrimiento, que nos lo provocan a nosotros, que lo provocan a Dios, que lo provocan a los demás. Que meditemos verdaderamente nuestros pecados, que la pasión nos ayude, que sea el espejo por el cual podamos contemplar el amor de Dios, que además de mostrarnos el ejemplo con esta cruz, ha abierto los veneros de su misericordia, ha abierto el perdón para nuestros pecados. Así que meditemos pues en esta Semana Santa para que podamos ahora sí pues empezar a disfrutar un poquito, una probadita de la Pascua, de la cual gozaremos si nos entregamos como Dios manda. Así sea. Así sea. Vamos a hacer el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad.
por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus manos de sacrificio. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo,
santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. María del Socorro Vargas Arias, Jacoba Ramos Valladolid, Susana Raeder Durán. Ten misericordia de todos nosotros, en acción de gracias por el cumpleaños de Monseñor Alfredo Romo Juárez, por todos los enfermos del mundo, por los jóvenes, por todas las necesidades de esta comunidad, por el trabajo de Edmundo Monroy y Benjamín Bogosh. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dominus sum dignus ut intres tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, y aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. A la aclamación le vamos a contestar amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor.